Bien, tengan ustedes muy buenas noches, colegas, futuros colegas. Continuamos con la segunda sesión del impuesto a la renta o determinación del impuesto a la renta para personas naturales. Bien, habíamos conversado en la primera sesión de qué es el impuesto a la renta, características, la hipótesis de incidencia tributaria, también porque es importante esta hipótesis de incidencia tributaria, el hecho imponible, la obligación, nacimiento de la obligación tributaria, que se estipula en el artículo 2 de nuestro Código Tributario, los elementos de la hipótesis tributaria, correcto, y la importancia y el aspecto temporal, los 4 aspectos. Ahora, en la sesión número 2, vamos a trabajar 2 conceptos, básicamente, que viene a ser el sistema de imposición tributaria que rige en nuestro país y las teorías del impuesto a la renta. ¿Correcto? Muy bien, comenzamos. ¿Cuál es el sistema que tenemos actualmente en el Perú para la determinación de la renta? Por ejemplo, habíamos hablado que la renta son las ganancias o beneficios generados por actividades económicas, ¿correcto? O sea, la que grava la riqueza individual, la renta gravable. Tenemos 3 teorías que lo vamos a ver después de trabajar el sistema de imposición de renta, que es la renta producto, la renta flujo de riqueza y la renta de incremento más consumo patrimonial. Yo sé que tú lo has escuchado, ¿bien? Yo sé que tú lo has escuchado y que vamos a poder definirla una vez más, explicarla una vez más y que los conceptos queden claros. ¿Por qué? Porque si podemos entender bien la definición, podemos aplicarla. Esta renta grava porque esas teorías responden a la pregunta si grava o no grava con el impuesto de la renta. Si están en esas únicas 3 teorías, de lo contrario no está grabado, ¿correcto? El sistema de imposición de renta que tenemos actualmente, que tenemos en realidad, ahí existen, no solamente aquí en Perú, este es mundial, existen 3 sistemas de imposición a la renta. El sistema cedular o analítico, que lo habíamos hablado en la sesión 1, cedular, el sistema global o sintético y el sistema mixto, tomando en consideración criterios de atribuciones de rentas, que viene a ser la renta de fuente peruana o extranjera, y los criterios de vinculación, que viene a ser condición de domicilio, domiciliado o no domiciliado, ¿correcto? Para poder determinar en realidad la renta es necesario también tener en consideración qué tipo de renta es y la vinculación. El sistema de imposición a la renta en el Perú, desde el 2009 tenemos un sistema cedular, correcto, y un sistema con tasa progresiva. Correcto, diríamos que tenemos un sistema mixto, no es. Antes del 2008 teníamos un sistema progresivo, total, general, ¿correcto? Global, perdón, antes del 2009 teníamos un impuesto global. Ahora, acá ha habido un error, acá debe decir sistema mixto, ¿correcto? Mixto. Ahora te voy a explicar por qué es mixto y no cedular. ¿Por qué? Mira, porque tú te das cuenta que tú tienes en los sujetos domiciliados las rentas de primera y segunda categoría, es un impuesto cedular, o sea, cancelatorio. Las rentas de cuarta y quinta categoría es un impuesto cedular con tasa progresiva. O sea, prácticamente es un impuesto cedular con tasa progresiva. Quiere decir acá, es un impuesto progresivo, ¿correcto? Y la renta siempre... ¿Por qué le he puesto cedular acá? Porque cuando tú determinas la renta de cuarta categoría, si tienes solo cuarta, ahí queda. Si tienes solo quinta, ahí queda. Por eso sí es cedular. Pero ¿qué pasa si tienes ambas? Si tienes ambas, tienes una tasa. Si tienes ambas, lo sumas y tienes una tasa progresiva. O sea, estamos hablando que si tienes ambas, ahí tienes un impuesto, en este caso, global o sintético, ¿sí o no? Claro, porque yo tengo que sumar rentas cuarta, quinta y luego tengo que aplicar la tasa del artículo 53, que es una tasa progresiva. Entonces, va a depender. ¿Está bien? La renta de tercera categoría es un impuesto cedular y la renta de, bueno, en este caso los dividendos o distribuciones es un impuesto cedular. Ahora, los sujetos no domiciliados tenemos que discriminarlo bajo la renta de fuente peruana, ¿correcto? ¿Por qué? Porque tengo que determinar si tengo que discriminar el tipo de actividad, impuestos celulares, ahí queda. Por ejemplo, acá. Los regímenes, las rentas de capital, tú tienes rentas de primera y segunda categoría. Ahora vamos a ver las siguientes sesiones con mayor detalle, ¿correcto?
tienes una deducción, acá están las famosas deducciones a nuestro favor, del 20% de la renta bruta, digamos, primera y segunda categoría. Por lo tanto, tú vas a tributar sobre la renta neta de capital, que viene a ser un 6.25% de la renta neta. Mira, este 20% de la renta bruta está en los artículos 35 y 36 para las rentas de capital y los artículos 45 y 46, estas deducciones para las rentas de trabajo, ¿correcto? En la renta de trabajo tú también tienes una deducción del 20% de la renta bruta, con un tope de hasta 24 unidades impositivas tributarias, ¿correcto? Esta es tu renta neta de trabajo, pero de cuarta categoría. ¿Ya? Y acá es el esquema progresivo, pues por eso decimos que en este caso es mixto, porque tienes una global, esto es global. Si tienes renta de quinta categoría, tú tienes una deducción de las 7 unidades impositivas tributarias, que se denomina renta de trabajo. Vas a sumar la renta de trabajo, que es cuarta y quinta, que viene a ser progresivo, y luego le vas a aplicar la tasa escalonada del artículo 53 de la ley del impuesto a la renta, ¿correcto? Muy bien. Luego, también es necesario mencionar que también acá se modificó, este cuadro está un poquito desactualizado, pensé que lo había actualizado. Tenemos ahora 5 tasas, ¿verdad? Que te indica el artículo 53 de la ley del impuesto a la renta. Desde el 8%, 14%, 21% y el 17% y el 30%, ¿correcto? 21 y 30% son 5 tasas. Muy bien. Ahora, tenemos acá en el Perú hasta el año 2008, en el caso de los sujetos domiciliados en el país, tendría a ser global, así es, y progresivo, salvo el régimen de renta de tercera categoría y el régimen de dividendos a los que la tasa era proporcional, pero no personal, ¿correcto? Claro, la renta de empresarial es otra forma de determinación, no entra acá en nuestra determinación del impuesto a la renta bajo persona natural. En el Perú desde el 2009, en el caso de los sujetos domiciliados en el país, es cedular con tasa proporcional o progresiva. Únicas cédulas que se acumulan y se graban con tasa progresiva, rentas de trabajo y rentas de fuente extranjera de personas naturales domiciliadas. Entonces, en ambos casos, el caso de sujetos no domiciliados en el país no es progresivo ni personal, normalmente no lo es. Entonces, podemos decir que tenemos un esquema mixto. ¿Por qué tenemos un esquema mixto? Hay que decirlo así. ¿Por qué? Porque las rentas de primera categoría y segunda categoría son cancelatorias, cedular. Las rentas de cuarta y quinta categoría sumadas, la renta de trabajo, es de tipo progresivo. Correcto, por lo tanto, podemos decir que en las rentas de personas naturales tenemos un sistema de imposición mixto. ¿Correcto? Mixto. Muy bien. ¿Por qué? Porque se conjuga lo global y lo cedular. Entonces tenemos sistema de imposición, tenemos 3, el cedular o analítico, correcto, el global y el mixto. ¿Cómo es el impuesto cedular o analítico? Que está grabado a las rentas de primera, las rentas de segunda categoría y las rentas de, en este caso, primera y segunda. Y las rentas, en este caso de cuarta, si fueran solamente únicas, y de quinta si fueran solamente únicas. Se estructuran en base a establecer un gravamen en relación a cada fuente de renta. Se tiene un gravamen para las rentas cuya fuente es el trabajo, otra para las que provienen de capital y otra la aplicación conjunta de ambos factores. ¿Das cuenta? Entonces son rentas separadas. Al considerar, se denomina cédula a cada fuente gravada, por ejemplo la renta de trabajo. No hay compensación entre los resultados positivos de una cédula y los negativos. Quiere decir que no va a haber compensación, ahí es lo más importante en lo cedular. No hay compensación, por ejemplo, entre la renta, oye, tuve rentas de primera categoría por arrendamiento, mira, a mi favor, ya, compésalo con tu renta de segunda categoría. No se puede compensar, ¿correcto? El sistema global, sintético o germánico. El sistema cedular es inglés, ¿correcto? Y el sistema global es germánico. Un impuesto de este tipo supone establecer el gravamen del impuesto sobre la totalidad de las rentas. Dime si la renta de trabajo no es sobre la totalidad. Claro, tú sumas rentas de cuarta y quinta categoría, la casilla 120 de la declaración jurada anual del impuesto a la renta es la suma de la cuarta y quinta categoría, si tuvieras. Correcto, entonces es global. El impuesto atiende la totalidad de la capacidad contributiva del sujeto, abarca la globalidad de sus ingresos, renta de trabajo cuarta y quinta. Considerar no interesa el origen de la fuente de la renta. Se realiza una síntesis final de las rentas y se suman en su totalidad. Ya está. El sistema mixto, sistema que contiene elementos cedulares y globales en proporciones variadas. Es posible que un sistema sin perder su globalidad obligue a agrupar distintas rentas en categorías para simplificar
el cédulo sin que implique tratamiento diferencial de la renta en función de su origen. Sujetos domiciliados. El impuesto de primera, segunda, cuarta y quinta categoría hasta el 2008 era global, ¿correcto? O tasa progresiva. Y la renta de tercera categoría, tú sabes que es impuesto cedular. Entonces, ¿qué sistema actual tenemos en el Perú? Decimos acá. A raíz de las modificaciones efectuadas a la ley del impuesto a la renta, más conocida como LIR, por decreto legislativo 972 desde el año 2009, el Perú tiene la característica de ser un impuesto dual, ¿viste? Dual o mixto. Toda vez que en el caso de las rentas de primera y segunda categoría se considera como renta cedular, mientras que en el caso de las rentas de cuarta y quinta categoría sí son consideradas como rentas personales y se suman para poder hallar la renta global. Ahí está, porque tenemos un impuesto dual o mixto. Por lo tanto, ¿cuál es el sistema que tenemos actualmente en el Perú? Por lo tanto, indicamos que si se presenta la combinación de ambos supuestos, entonces se considera como un impuesto de tipo dual, como el que actualmente tenemos en el Perú, o mixto. Muy bien. Hasta ahí ya hemos podido determinar el sistema de imposición del impuesto a la renta en nuestro país. ¿Qué sistema de imposición tenemos? Dual o mixto. Correcto, ya sabemos lo que es el impuesto celular y lo que es el impuesto global. Ahora, por fin, vamos a entrar a las teorías del impuesto a la renta. ¿Cuáles son las teorías que regulan el tema de la afectación del impuesto a la renta? Habíamos hablado que son únicamente 3 teorías, ¿correcto? La teoría de renta-producto, flujo de capitales, flujo de riqueza, flujo de capitales, flujo de riqueza, ¿verdad? Y consumo más incremento patronal. Son 3 las teorías que se aplican en la determinación de los criterios de afectación para el impuesto a la renta. ¿Está bien? Tenemos la renta-producto o teoría de la fuente. Acuérdate que renta-producto porque dicen la renta se puede separar de la fuente que le da origen. Y la vas a percibir mes a mes, es renta-producto. Flujo de riqueza, característica principal, operaciones con terceros. Ya está. Y consumo más incremento patrimonial prácticamente es de la persona natural. ¿Por qué? Porque de acuerdo a tu consumo, a tu incremento, se va a determinar que tienes un signo exterior de riqueza. Y si tienes un signo exterior de riqueza, por tanto tiene que ser tributable. Ya está. Entonces, la teoría de la renta-producto, teoría de la fuente. Esta es la más sencilla de las teorías que pretenden explicar los supuestos de afectación al pago del impuesto a la renta. ¿Bien? Bajo esta es la más sencilla. Bajo esta teoría se determina que la renta es un producto, el cual debe ser periódico y provenir de una fuente durable en el tiempo. Y es susceptible de generar ingresos periódicos. Se afirma que se trata de un producto porque el mismo es un producto. ¿Por qué? Porque el mismo es distinto y a la vez se puede separar de la fuente que lo produce. ¿Correcto? También se puede mencionar que la fuente debe quedar en condiciones de seguir produciendo mayor riqueza. Por ejemplo, podemos hablar, yo siempre lo relaciono esto con el alquiler de un departamento. El alquiler de un departamento. Primero, el cobro del alquiler es un ingreso periódico, que va a ser durable en el tiempo, ¿correcto? De acuerdo al contrato, obviamente te va a generar ingresos periódicos. Y además, yo lo puedo separar de la fuente que lo origina, ¿correcto? Quiere decir que mi departamento o mi terreno, en este caso, o alquiler en este caso el terreno, ¿ya? O la casa, ¿correcto? Conforme va, de repente estoy en una plena esquina, que por boom, esa esquina, porque, por ejemplo, lo que pasó con Plaza Norte. Con Plaza Norte, ¿quién iba a pensar que iban a hablar, que esos terrenos se iban a revalorizar? Porque todos los terrenos que, en este caso, los terrenos, las casas, correcto, que están a los alrededores de Plaza Norte, ahora pues están carísimas, pero en aquellos tiempos no existía Plaza Norte, no tenían mayor significación. Ahora sí, quiere decir que entonces también se puede mencionar que la fuente debe quedar en condiciones de seguir produciendo mayor riqueza. Con eso quiero decir que los activos fijos, ¿no? Los activos inmovilizados siempre nos van a generar ingresos periódicos. En lo que corresponde a la periodicidad, recordemos que se entiende como un mecanismo de poder repetir la producción.
siendo esta posibilidad potencial y no necesariamente efectiva. Claro, ¿por qué te quiere decir esto? Potencial porque de repente no genera ingresos en teoría, porque yo decidí alquilarle pues a mi hermano, y mi hermano, como es mi hermano, no decido cobrarle alquiler. Es un ingreso potencial, o sea, genera ingresos potenciales porque yo estoy perdiendo dinero, estoy dándole a mi hermano porque yo no quiero cobrarle el interés, por lo tanto ahí se va a generar una renta imputada. ¿Por qué una renta imputada? Porque para rentas de primera categoría sabemos que debemos pagar alquiler que no puede ser menor del 6% del valor de autovalúo. Por lo tanto, yo tendría que pagar, cuando es sesión gratuita, yo tendría que pagar el 6% del valor del autovalúo, si te dice la norma, el artículo 23 de tu ley del impuesto a la renta. Lo vamos a ver. La renta se caracteriza por ser una nueva riqueza producida por una fuente productora distinta de ella. Correcto. Fernández Cartagena señala, la renta se caracteriza por ser una nueva riqueza producida por una fuente productora distinta de dicha fuente, que es su capital que la origina. ¿Qué puede ser corporal? Ahora, esta riqueza puede ser corporal, este capital puede ser corporal o incorporal. Este capital no se agota en la producción de la renta, sino que sobrevive. O sea, quiere decir que te voy a generar renta, pero así, por ejemplo, que termine mi contrato de alquiler, ese activo que yo tengo de capital, ese bien de capital, en este caso el predio, ya va a seguir sobreviviendo y va a seguir generando ingresos si yo decido arrendarlo durante un periodo de tiempo prolongado, ¿sí o no? ¿Correcto? Es importante resaltar que la renta, según este criterio, es un ingreso periódico, es decir, de repetición en el tiempo. Renta-producto, ¿correcto? Sin embargo, dicha periodicidad no es necesariamente real en la práctica, sino que basta con que exista una potencialidad para ello. Correcto, como te expliqué. Así sea una renta potencial, tiene que tributar. Cuando es una renta potencial, estamos hablando dentro del campo de las rentas imputadas, ¿correcto? Entonces, teoría de la renta producto, teoría de la fuente. Así se considera cumplida la periodicidad si potencialmente existe la posibilidad de que tenga lugar la repetición de la ganancia. Dicha posibilidad de reproducción del ingreso significa que la fuente productora, el rédito o la profesión o actividad de la persona, cuando en este último caso es la actividad humana la que genera la renta, puede generar los mismos rendimientos si se vuelve a habilitar racionalmente para ser asignadas a fines generadores de renta. ¿Qué también quiere decir acá? En pocas palabras, colega, que la teoría de la renta producto también implica la teoría, ahí también está la renta de trabajo, ¿correcto? Claro, la renta de trabajo que nosotros podemos trabajar y vamos a generar mensualmente, que generamos nuestro sueldo, ¿verdad? Que puede estar en tu boleta de pago, ¿sí o no? También es una renta producto, casi en la teoría de la renta producto. Muy bien. Entonces, continuamos con la teoría de la renta producto, teoría de la fuente. Constituye rédito aquel beneficio que corresponde al fin que se destina el bien que lo originó o que deriva de la actividad habitual del contribuyente, sin que tenga significación alguna de frecuencia de ese ingreso. Actividad habitual, renta de trabajo. Correcto. Ahora vamos a relacionar lo que dice la doctrina tributaria versus lo que nos dice la ley del impuesto a la renta. La teoría de la renta producto, teoría de la fuente, el sustento de esa teoría se encuentra reflejada en el artículo 1, en literal A del artículo 1 de la ley del impuesto a la renta, donde dice: las rentas que provengan del capital, del trabajo y de la aplicación conjunta de ambos factores, cuando precisa que el impuesto a la renta grava, entendiéndose como tales aquellas que provengan de una fuente durable y susceptible de generar ingresos periódicos. Habla de ingresos periódicos. Está hablando de teoría de renta producto, teoría de la fuente. Artículo 1, inciso A de la ley del impuesto a la renta. Bien, colega, futuro colega, hasta acá hemos hecho parte de la primera teoría del impuesto a la renta. La siguiente sesión vamos a continuar con las... ¿Dónde estamos? Sí. Así, estamos acá. Vamos a continuar con la teoría de flujo de riqueza y luego vamos a continuar con una teoría de incremento patrimonial y alguna jurisprudencia tributaria. ¿Correcto?